¿Qué tal? ¿Cómo les va? La verdad yo estoy bien contento de continuar con esta serie Camino de Pecadores, y este es ya de los últimos episodios que está ya por finalizar, pero les agradezco por ir escuchando esta serie porque Dios ha transformado mi vida y me ha gustado un montón hacerlo porque ha representado por medio de cada personaje parte de mi vida, parte de mi testimonio, y la verdad estoy bien contento, aunque me ha costado. Me he quejado en los episodios anteriores y por estar nervioso me equivoqué en uno de ellos, me equivoqué en el tiempo, dije una cosita errónea. No se los quería comentar, pero se los voy a comentar de una vez, porque yo mato a Jesús. O sea, lo que yo dije es que Jesús había muerto antes de que Pedro lo negara, y la cosa es que me puse nervioso, me equivoqué y me llama un amigo: mira, Andrés, te equivocaste en el episodio de Pedro, pido disculpas, ¿verdad? Pero la verdad, pues qué bueno, porque la gente creo que sí está escuchando los podcasts, sí está siendo de bendición para ellos. Y así que este episodio vamos a hablar de Saulo de Tarso, así que bienvenidos y espero que les guste. Y aquí va un pequeño adelanto: la persona que me dijo que me había equivocado lo voy a invitar para el siguiente episodio, así que espérenlo. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Andrés. Bienvenido al podcast de Humanoide. Bueno, ¿quién era Saulo de Tarso? Les vamos a hacer un poquito de contexto. Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia. Él mataba a cristianos. Eso es en resumidas cuentas, Saulo de Tarso era fariseo de fariseos. Era una persona que decía: ¿saben qué? Yo conozco la ley y los cristianos, o sea, los que siguen a Jesús, son unos blasfemos, son unos herejes y lo que están haciendo es en contra de Dios. Eso era lo que pensaba Pablo. Y muchos de nosotros nos encontramos en esa manera, y yo orando le decía: ¿sabes qué, Dios? Perdóname, porque si hubiese estado en ese tiempo, yo tampoco hubiera podido reconocer a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Y nos encontramos en eso porque a veces nuestra mente como cristianos es muy cuadrada y queremos encajonar o acorralar a Dios en algo, cuando en realidad Él siempre va a sorprendernos. Y muchas veces no es lo que esperamos, pero así es Dios, y nosotros no podemos decirle a Dios qué hacer. Pero bueno, vamos a seguir con Saulo, y es que Saulo era de verdad perseguidor de la iglesia, pecador, porque imagínense, si él mataba a cristianos, ¿qué le correspondía a él? O sea, él era el enemigo número uno de los seguidores de Jesús. Entonces, si mataba a cristianos, ¿qué era? Era un pecador, y un gran pecador. Entonces, él tenía que irse derechito al infierno. Ahí sí que no le tocaba de otra. Pero los voy a llevar a Filipenses 3, del 3 al 6. Dice lo siguiente: porque nosotros somos la circuncisión, somos los que servimos a Dios en el Espíritu. Esto ya lo escribe en las cartas cuando ya tuvo un encuentro con Jesús, así que voy a seguir. Los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne, aunque también yo tengo que confiar, aunque también yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día. Y aquí es donde empieza a decir las características que tenía Pablo cuando era un cuadrado, ¿va? Dice: fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Que él, según la ley, él no cometía pecados y tenía de qué jactarse. Y muchos de nosotros podemos decir: ¿saben qué? Me puedo jactar en esto, pero Pablo en todas sus cartas dice: ¿saben qué? Todo lo que aquí tenemos de nada sirve. En realidad todo tiene que ir y todo se basa en Cristo Jesús. Y no voy a hablar de las cartas, pero sí de la vida de él, porque él era un gran pecador. O sea, él lo que le correspondía era la muerte, irse al infierno porque mataba a cristianos. Pero ¿qué es lo que pasó? Tuvo un encuentro con Jesús. Y esto es algo bien bonito porque él tiene un encuentro con Jesús y su vida es transformada de tal manera que de ser un perseguidor de la iglesia, de matar cristianos, empezó a compartir el mensaje de Jesús y a seguirlo. Les voy a leer 1 de Timoteo del 12 al 16. Está un poquito largo, así que les pido paciencia. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido un blasfemo, perseguidor e injuriador.
Pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por todo esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, por ejemplo, de los que habrían de creer en Él para la vida eterna. Por lo tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invencible, al único y sabio, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí lo que dice Pablo es, ¿saben qué? Yo pude haber pecado, ¿verdad? Yo pude haber matado cristianos, pero en realidad el camino del pecador, y por eso los llevo a esta serie, por eso hablo de David, por eso hablo de Pedro y por eso también hablo de Pablo, porque lo que ellos pasaron es que ellos pecaron. Y pecaron, Pablo más que todos, y podemos decir nosotros, ¿sabes qué, Andrés? Mi pecado fue y de igual manera mucho más grande que Pablo, que Saulo de Tarso, perdón, que es Pablo, ¿va? Y pueden decir, ay, de verdad, Dios no me va a perdonar esto. Pero lo que nos está diciendo acá Pablo es que no hay pecado más grande que el amor de Dios. Que el amor de Dios es mucho mayor, que el amor de Dios es mucho más fuerte, que su misericordia y que su gracia sobreabundan. Y que en realidad no hay nada que nosotros podamos hacer para que el amor de Dios no nos cubra. Y es que en realidad Él mataba a cristianos. ¿Qué le correspondía? Irse al infierno. Y lo he repetido varias veces, pero es para que lo entendamos. Porque muchas veces estamos en ese plano de que, ya pequé y Dios ya no me va a perdonar. O he pecado y he pecado y he pecado y Dios ya no me va a perdonar porque he hecho esto muchas veces. Pero lo que Pablo nos dice, ¿sabes qué? Jesús es más grande. Jesús es más fuerte y Jesús es mucho más glorioso que cualquier cosa que puedas haber hecho. Entonces Él llega, tiene un encuentro con Jesús y el camino que Él nos muestra que tenemos que hacer es que pecamos, nos arrepentimos, nos humillamos, nos transformamos, pero luego le enseñamos a los demás a seguir el camino correcto. Y de esto es lo que les quiero hablar en este episodio. Porque la transformación de Pablo fue tan grande que él escribió un montón de cartas alrededor de todo el Nuevo Testamento. Y si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, vemos muchas cartas que Pablo escribió. ¿Y qué es lo que miramos acá? Que cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús y nos dejamos utilizar por el Espíritu Santo, saben, cosas grandes van a salir de nosotros. No porque nosotros seamos buenos, sino porque el amor de Dios es mucho más grande. Y si estás ahí escuchándome, te pido que por favor cierre los ojos o que me acompañes en esta oración. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque tal vez he pensado, y perdóname, Señor, porque tal vez hemos pensado que nuestros pecados, Señor, tú no los vas a perdonar. Pero en tu palabra, Señor, nos enseñas que tu amor es mucho más grande, que tú eres mucho más fuerte, Jesús, y te doy gracias porque tú perdonas nuestros pecados, porque tú nos aceptas nuevamente en el rebaño y te pedimos, Señor, que al igual que David, al igual que Pedro, al igual que Pablo, Señor, nosotros podamos arrepentirnos de nuestro pecado, que nosotros podamos acercarnos nuevamente, Señor, que nosotros podamos ser transformados por ti y por tu Espíritu Santo. Y de ahora en adelante te pedimos, Señor, que no solo tengamos la salvación, sino que podamos enseñarle a los demás a seguir el camino correcto. Te doy gracias por todas las personas que están escuchando este mensaje y te pido, Señor, que tú les des fortaleza en los momentos de debilidad, que tú les des las palabras necesarias en aquellos momentos donde tal vez se queden sin palabras. Y te pido, Espíritu Santo, que siempre nos acompañes a donde quiera que vayamos. Te doy gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme al final de este episodio. Si para ti fue de bendición este mensaje, te invito a que puedas escribirme, comentarme qué fue lo que más te gustó y compartírselo a otras personas.